Bienvenidos a un nuevo capítulo a Cine y Basket, el lugar donde hablamos de baloncesto, donde hablamos de cine y donde contamos historias absolutamente maravillosas. Vamos a hablar hoy de ese hombre que ha protagonizado el mes de septiembre en Twitter y hoy vamos a poner el punto y final, la guinda, a este especial dedicado a su persona. Scottie Pippen, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Sin duda, yo no tengo ninguna duda. Escudero de Michael Jordan, pero al mismo tiempo un jugador absolutamente mítico y legendario. Uno de los mejores jugadores en ataque, pero también uno de los mejores jugadores en defensa. Un jugador capaz de defender a bases, escoltas, aleros, pivots, llevarse mal con el entrenador, llevarse mal con el contrario, con la mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna estamos ante un jugador único, un jugador recordado, pero posiblemente, y pese a todo ese recuerdo que tenemos todos de él, porque todos sabemos quién era Scottie Pippen, cualquiera que esté metido en el mundo del baloncesto sabe quién era Scottie Pippen, sí que es cierto que uno tiene la sensación de que a lo mejor no ha sido suficientemente o recordado, o a lo mejor justamente recordado. Da la sensación de que cuando se habla de Scottie Pippen se suele hablar de que, bueno, al lado tenía a Michael Jordan como quitándole mérito, cuando yo creo que uno de los grandes méritos de la carrera de Scottie Pippen precisamente ha sido ese, haber estado al lado de Michael Jordan y haber jugado a ese nivel tan tremendo, aguantando precisamente el ritmo de juego y el ritmo de físico y el ritmo mental y además de exigencia que tenía Michael Jordan. Pues hay que ser un tipo muy especial como era Scottie Pippen. Así que yo creo que hoy vamos a pasárnoslo bien aquí comentando un poco lo que ha sido la carrera de este auténtico jugadorazo, Scottie Pippen. Y sí que quiero deciros que aquí, lejos de hablar de temas estadísticos y de historias de estas, que ya hay 1 millón de podcasts y 1 millón de canales de YouTube y de historias de estas, yo me gusta siempre, ya lo sabéis, los que seguís un poco el Twitter y los que seguís el canal y esto, ya sabéis que a mí me gusta hablar desde lo que yo pues he visto como jugador, de las sensaciones que he tenido y un poco pues cuál es mi opinión de los jugadores, ¿no? Para ver la opinión de periodistas americanos, pues yo entro en internet, pincho en Wikipedia y ahí pues tengo toda la carrera de Scottie Pippen y encuentro las opiniones de terceros sobre Pippen que como cualquiera podemos leer, pues bueno, pues yo creo que al final todos vamos a leer lo mismo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de jugadores me gusta hablar desde mi punto de vista, desde lo que para mí fueron los jugadores de los que hablo, y bueno, pues hablar de estos jugadores que nos dieron tanto en su momento, pues es un auténtico placer, ¿no? Y Scottie Pippen, la verdad que era uno de los jugadores favoritos de la chavalería, ¿no? De la época, ¿no? Yo tengo que decir que sobre todo a Pippen, digamos que cuando yo más empecé a verlo, pues fue ya a principios de los 90, sobre todo, ¿no? Antes pues sí le había visto en algún partido, pero sobre todo, digamos que lo he visto ya con los años, cuando luego ya pues por el tema del coleccionismo y tal, pues fui adquiriendo más partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que cuando uno veía a Scottie Pippen, sobre todo su año rookie, él llega en el año 1987, como todos sabéis, es curioso porque Pippen es una elección de Seattle, pero es una elección que llega a Chicago en un intercambio por Olden Polynice, que es algo realmente curioso, ¿no? Olden Polynice, que luego era un pivot que hizo una carrera bastante mediocre en la NBA, y este Polynice, pues, estaba jugando en Italia, creo recordar que estaba jugando en Rimini, en Italia, y el tema de Polynice, hubo algún tema por ahí oscuro, no sé si le habían dicho que si había robado en la universidad o algo así, y entonces por eso se fue a Italia, los Sonics lo querían un jugador interior, y al final, pues se llega a ese intercambio entre Chicago y Detroit. Es muy curioso el tema este de la elección de Scottie Pippen, porque la temporada anterior, la temporada 86-87, en el draft de 1986, los Bulls de Chicago habían seleccionado a Brad Sellers. Brad Sellers, que si veis imágenes, los que no lo conozcáis tanto, veréis que físicamente era un jugador muy similar a Pippen, ¿no? Entonces, claro, además uno tenía el número 33, el otro tenía el número 6, y entonces, claro, uno dice, joder, pues es que parece lo mismo, ¿no?
Yo creo que ahora ya, evidentemente, cuando uno ha visto a Scottie Pippen con el paso del tiempo, se dará cuenta de las dimensiones del jugador, ¿no? Que era realmente extraordinario. Pero pese a que era realmente extraordinario, sí que es cierto que al principio uno no se podía imaginar que se iba a convertir en el pedazo de jugador que se convirtió, ¿no? El tema es que Pippen llega a esos Bulls, en esos Bulls ya no estaba Bullrich, que se había ido el año anterior, era una plantilla en la que estaba Charles Shockley, también ese mismo año llega Horace Grant, y con estos jovencitos, más John Paxson, que andaba por ahí, más Granville Waiters, que les recordaréis de su paso por el Barcelona, que por cierto, haciendo un breve aquí inciso gracioso, Granville Waiters era igual que Juan Luis Guerra. No sé si alguien más opina esto, pero es que era clavado a Juan Luis Guerra, a Granville Waiters. Y bueno, Granville Waiters, Dave Corsin, etcétera, etcétera. Y Chicago, pues era un equipo que tenía como gran objetivo llegar a playoff y ganar una eliminatoria. Porque claro, desde que había llegado Jordan en el año 1984, pues habían jugado el playoff del 85, donde cayeron contra Milwaukee, año 86, donde caen contra Boston, en aquella eliminatoria, con el partido famoso de los 63 puntos de Jordan, por un momento pensé que Dios se había disfrazado de jugador de baloncesto, que dijo el mítico Larry Bird, y luego en el 87 también Chicago había caído ante Boston, en primera ronda todo, y además, pues bueno, Chicago pues había peleado en los playoffs, pero era incapaz de ganar un partido. Así que bueno, cuando llega este año, la temporada 87-88, había muchas caras nuevas, sobre todo, ya digo, mucha juventud, mucha gente joven, sobre todo Grant y Pippen, que eran esos dos jugadores nuevos. No había tampoco grandes expectativas, pero estos Bulls pues consiguen por fin clasificarse para playoff en segunda ronda, eliminando en aquella primera ronda a los Cleveland Cavaliers, creo que por 3-1, les derrotan en primera ronda y luego caen contra su gran némesis, que eran los Pistons de Detroit. Y bueno, Scottie Pippen en estos primeros años pues era un jugador muy endeble. Hay un vídeo muy gracioso, que a lo mejor a él no le hacía tanta gracia, que sale Charles Shockley zarandeando a un jovencísimo Pippen. Charles Shockley, que era una bestia física, y Pippen tan delgadito. Hay un vídeo muy gracioso donde le zarandea. Y la verdad es que, bueno, pues claro, Pippen ya le veías, daba la sensación de que era un jugador que interesante. Yo creo que sobre todo llamaba muchísimo la atención su físico. Era un jugador que era de ascendencia india y era muy curioso su físico. Y yo sí que recuerdo, por ejemplo, en las retransmisiones de Ramón Trecet, de Cerca de las Estrellas, donde pues parece ser que era el jugador favorito, Scottie Pippen, del hijo del hijo del director del programa o algo así, ¿no? Así que, pues bueno, ya era un jugador que digamos que contaba con las simpatías de la chavalería, ¿no? Del momento. Ya digo que sobre todo, seguramente lo que llamaba muchísimo la atención era ese físico delgadito, peculiar, con esos rasgos de la cara, etcétera. El hecho también de haber venido de una universidad muy, muy pequeña. Y Pippen en este primer año, pues la verdad es que dejó estadísticas interesantes. Jugó 79 partidos, promedió 8 puntos, 2 asistencias por partido y un robo de balón por partido. Que para un novato, pues bueno, no son malas estadísticas y además estamos hablando de una época en la que ser rookie pues no era tan fácil. Pero sobre todo quedaos con eso. Cayeron los Bulls en primera ronda contra Detroit. Año 88, semifinales de conferencia. Y nos vamos al año 89. Y aquí el señor Pippen, en esta temporada, es capaz de doblar sus estadísticas. Los Bulls además hacen un intercambio en verano muy interesante, que bueno, fue muy criticado por parte de Jordan sobre todo, que fue la llegada de Bill Cartwright al equipo a cambio de Charles Shockley. Y bueno, parece claro que la obsesión era mejorar el puesto de 5, pero claro, perder al que era el mejor rebotador de la liga, como, bueno, el segundo, porque perdió Charles Shockley ese título a manos de Michael Cage en la última jornada de la temporada anterior, pues parece que era dar mucho, ¿no? Y Cartwright además era un jugador pues que no había demostrado gran cosa, ¿no? En los años anteriores. Pero Pippen en esa temporada 88-89 promedia 15 puntos por partido, 3 asistencias y media por partido y 6 rebotes por partido.
Yo ya digo que no me gusta nunca, o no soy muy amigo de hablar de estadísticas. Lo he comentado al principio. No es algo que me apasione. De hecho, muchas me suelen aburrir demasiado. Pero aquí sí que me llama la atención cómo este chico, la capacidad de trabajo que tenía que tener Scottie Pippen, que pasa de promediar 7 puntos, 8 puntos a 15. O sea, dobla sus estadísticas en temporada regular y realmente, pues hay que decir que en esta temporada también es cierto que Pippen juega 56 partidos como titular. Así que estamos hablando cuando en el anterior no juega ni un solo partido titular. Con lo cual, evidentemente, claro, eso ya es un salto tremendo, ¿no? Esta temporada 88-89 transcurre con normalidad para Chicago, una buena temporada para Chicago, pero otra vez más en semifinales de conferencia eliminados ante los Bad Boys de Detroit por 4-2. En esta eliminatoria, que fue una eliminatoria dura, pero que al final, pues Detroit era mucho más equipo y además Detroit consiguió el primer anillo. En la temporada 89-90, Scottie Pippen consigue ser All-Star en su tercer año. Y además con unas estadísticas fantásticas. 16 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias por partido. All-Star, repito. Además es curioso porque en esta temporada Pippen y Reggie Miller son All-Star por primera vez. También Dennis Rodman creo que es All-Star por primera vez. Y es curioso porque son jugadores que entre sí tuvieron muchos enfrentamientos. Pippen con Rodman, pues las tuvo tiesas. Y con Reggie Miller, pues qué decir también, ¿no? Sobre todo cuando se retira Jordan, Scottie Pippen tiene unas movidas hablando en plata con Miller. Hay una saludando al público, un vídeo en el que tras meter canastas y tal se ponen a saludar al público que a modo de artista de ópera, que son realmente curiosas, ¿no? Y parece que la relación en juego pues no era demasiado buena, eran jugadores de la misma generación, Pippen y Miller, y son All-Star en 1990 en Miami, un All-Star que a mí, además, fijaos que es un partido de una paliza al final, pero que es un partido que a mí me gusta mucho, es All-Star. No me digáis por qué, pero le tengo yo mucho cariño a ese All-Star. Este año a Chicago llega Phil Jackson, que tiene ahí a esos dos viejecitos a los que escucha mucho, yo creo que los escucha de verdad, Phil Jackson, que son Tex Winter y Johnny Buck, y sale Doc Collins del equipo. Y Chicago llega hasta final de conferencia y llega hasta el séptimo partido con Detroit otra vez. Y Detroit les vuelve otra vez a mandar a casa. Viendo partidos de estas eliminatorias, eliminatoria año 88, eliminatoria año 89, eliminatoria año 90, la sensación que yo tengo, viendo pues lo que eran, ya sabéis que la NBA, además el tema de las defensas individuales y todas estas historias, provocan que haya 5 grandes batallas en cada partido, ¿no? Porque aparte de lo que es el juego en sí, luego individualmente se están ahí jugando, pues ahí están luchando entre sí, hay duelos maravillosos, ¿no? El pivot, yo qué sé, pues Cartwright contra Lane Beard, pues fijaos cómo se las tenían, ¿no? Isaiah Thomas haciendo sufrir al base de turno de Chicago. Y luego yo creo que hubo unos duelos donde realmente al principio lo pasó mal Scottie Pippen con Dennis Rodman. Es a lo que yo quería pues hacer un poco mención, ¿no? ¿Cómo fueron esos duelos? Donde Pippen, yo tengo la sensación de que había muchos momentos de esos partidos donde Rodman como que le tenía comida a la moral, ¿no? Como que Rodman sabía exactamente cómo acongojar a Pippen, ¿no? Daba la sensación de que a Pippen le costaba a veces un tipo que además, ya sobre todo, digamos, en su segunda parte, ¿no? Que luego comentaremos, la segunda parte de su carrera, o el segundo three-peat, donde ya se convierte en un jugador absolutamente imparable, daba la sensación de tener una facilidad tremenda Scottie Pippen para anotar. Y sí que creo que aquí contra Rodman Pippen lo pasaba mal, lo pasaba muy mal, o sea, creo que tenía pesadillas con Dennis Rodman, ¿no? Y yo creo que en esta temporada 89-90 Chicago en su cancha, en esta eliminatoria que termina 4-3 ganando Detroit, sí que creo que Chicago en su pista
es capaz de plantarle cara a Detroit y de ser un equipo realmente peligroso. Pero en los partidos de Detroit, Chicago no existe. Y es por ese tema, yo creo, el tema pues ambiental o el tema de que es que había jugadores que directamente pues se veían superados por su rival, ¿no? Y yo creo que hay un punto de inflexión, que es el verano de 1990, donde pues los Bulls, digamos que ya se forman directamente para tirar ya la casa de los Pistons, ¿no? Y llega la temporada 90-91 y Chicago se refuerza con Dennis Hobson, que era un jugador pues bastante regulero, que había sido un número 2 del draft. Creo que fue por este jugador por el que Jordan se rebajó el sueldo. Jordan se rebajó el sueldo para que este hombre pues llegara a los Bulls, lo cual es realmente sorprendente porque Hobson había estado en New Jersey y no había hecho nada. Había sido un número 2 del draft, pero no había aportado nada. Y luego Chicago sí que es cierto que hace para mí dos incorporaciones muy interesantes. Una es Stacey King, perdón, Scott Williams, que era un jugador además que había tenido una tragedia personal tremenda, había perdido a sus padres y en un accidente y tal, y bueno, pues era un chico que parece pues que le vino esta oportunidad realmente como caída del cielo. Y el otro gran refuerzo, un jugador que tenía problemas contractuales en Detroit, perdón, en Atlanta, Cliff Levingston. Cliff Levingston llegaba a reforzar a estos Bulls y claro, ya con Cliff Levingston ya había un tío ahí que tenía carácter, que tenía ya callos en las manos y que además conocía a los Pistons porque había jugado con varios de ellos años atrás, habían coincidido, pues había coincidido con la Inviar y con el microondas y con Isaiah Thomas. Habían coincidido años atrás, así que él conocía perfectamente a estos Pistons. Y ahí es donde los Bulls vuelven a enfrentarse, bueno, a hacer una temporada regular soberbia, Chicago, y tras superar a los Knicks sin ningún tipo de problema y a Filadelfia, pues en la final de conferencia se enfrentan a los Pistons de Detroit y los Bulls pasan por encima de los Pistons 4-0, incontestable con aquella mítica escena de los Pistons abandonando y tal. Pippen está colosal en estos playoffs. Luego en la final los Bulls se enfrentan a los Lakers. Y en esa final de la que ya hablamos, en un audio anterior sobre Michael Jordan, pues los Bulls ganan 4-1 a los Lakers. Y yo quiero empezar aquí ya a contar pues lo que Scottie Pippen a nivel personal, porque hemos estado ya hablando un poco de lo que fue sus primeros años, lo que fue el equipo de Chicago esos años, hasta que Chicago es campeón en la temporada 90-91 y donde Pippen se convierte ya en el auténtico, vamos, escudero, amigo, lo que queráis, de Michael Jordan. Para mí, insisto que todo esto son opiniones. Yo creo que lo bueno de esto, lo bueno de la NBA, lo bueno del fútbol, lo bueno de lo que sea, lo muy bueno, diría yo, es que cada uno tenga su opinión. Que cada uno tenga su opinión, la defienda, pero sobre todo que sea respetada. Veréis, yo soy coleccionista de partidos de NBA. Y bueno, pues desde que empezaron las retransmisiones de NBA en Estados Unidos, pues tengo partidos prácticamente, ¿no? O sea, partidos muy antiguos, partidos de Bill Russell, partidos de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. De la época de Russell, pues he visto pues finales, sobre todo, porque de temporada regular eso prácticamente no hay material, o hay partidos resumidos. De los 80 he visto muchísimo. De hecho, en mi videoteca de lo que más hay es partidos de los 80, 90 y 70. Para mí, sin duda alguna, el dúo Pippen-Jordan ha sido el mejor dúo de la historia de la NBA. Para mí ha sido un dúo absolutamente incomparable, porque me daban la sensación cuando era yo un chaval, cuando era un adolescente y veía jugar a Jordan y a Pippen, me daban la sensación de seriedad.
Me daba la sensación de ser dos tíos serios. Dos tíos que salían a la cancha y que respetaban muchísimo al rival. Creo que hay una manera de respetar al rival que es no dejar de hacer tu juego en todo el partido. Yo jamás he visto a Scottie Pippen y a Michael Jordan en los partidos, los muchísimos partidos que he tenido la suerte de ver, porque además fue la época que viví más en vivo, por así decir, el respeto que me daba la sensación que tenía por el rival. Creo que no bajaban la guardia, no menospreciaban nunca el tiro de un rival porque fuera el rival tal o el rival cual. A mí nunca me dio esa sensación, por lo menos, de que faltara respeto a nadie. Me daba la sensación de que era un equipo muy limpio, aquellos Bulls, y de que era el equipo más ganador que yo he visto. Yo soy de los Boston Celtics. Fijaos si yo podría hablar de lo que es un equipo ganador, ¿no? En Boston, el equipo más laureado de la NBA. Pero yo, el dúo Jordan-Pippen, me parece que la sensación, ya lo he comentado en un audio anterior, el de Jordan, creo que lo comenté, la sensación de que estos dos iban a ganar siempre, yo la tenía. Les hemos visto remontar partidos que parecían imposibles, ganar a rivales con unas plantillas descomunales, superar eliminatorias tremendas. Yo recuerdo la eliminatoria del año 93 contra los Knicks, que es un 4-2 al final, pero donde los Knicks se llegan a poner 2-0 en esa eliminatoria. Yo recuerdo, me parece que fue el quinto partido en el Madison Square Garden, cuando a Charles Smith le ponen 4 o 5 tapones, Pippen sobre todo es el que le tapona, y donde uno ya veía que es que Smith no iba a meter canasta. O como en el año 92 le ganan en 7 partidos durísimos a los Knicks, donde los Knicks se dedican a hacer un juego físico, duro, marrullero, etcétera, y donde los Bulls ya eran capaces de bajar al barro. Porque hay que decir que estos Bulls eran capaces de bajar al barro con cualquiera. O sea, eran finos estilistas, eran muy buenos, pero eran jugadores que cuando había que dar leña la daban también, ¿eh? O sea que... Y luego Pippen, a mí me ha parecido siempre uno de los tipos más honestos en pista de toda la historia. Yo luego he leído varios libros de baloncesto, alguna biografía de algún jugador y alguna historia donde dicen que Pippen era un protestón, que estaba siempre quejándose a los árbitros y que era un tipo pues bastante quejica, ¿no? Bueno, pues pues no lo sé, ¿no? Yo creo que a Pippen le han dado mucha caña también, ¿eh? O sea, yo por ejemplo el otro día estaba recuperando una revista de Superbásquet y había unas declaraciones de Xavier McDaniel, que decía Xavier McDaniel que Pippen era un llorón o algo así, ¿no? Que claro, Xavier McDaniel con la cera que daba, pues imaginaos lo que le daría a Pippen para que Pippen se quejara, ¿no? Pero Pippen a mí me parece que era un jugador descomunal, creo que hubiera podido ser estrella en cualquier equipo. Lo que pasa es que, joder, tuvimos suerte de que coincidiera con Jordan. La pose defensiva de Jordan y Pippen, cuando ellos se ponían ahí a bajar el trasero y a defender, yo creo que ese es el póster más bonito de la historia de la NBA. Es que estéticamente eran maravillosos, los dos. Es que además se da la circunstancia de que Jordan era elegancia pura, pero es que encima Pippen también, porque eran físicos pues muy agradecidos para eso, ¿no? Porque eran jugadores que eran capaces de moverse de una manera pues felina y de robar balones y de tal. Y luego Pippen, yo creo que para un entrenador tenía que ser algo así como el jugador perfecto. Un tío que defendía bien, que atacaba bien, que jugaba de base, que jugaba al poste, que tiraba de tres, que hacía absolutamente de todo. Y daba la sensación de que era un tío que era fácil de llevar, ¿no? Que era un jugador al que le decías, Scotty, defiende ahí al base rival y lo defendía. O ponte al poste y el tío se ponía al poste. Yo la defensa que le hace a Mark Jackson en el año 98 me parece una de las mayores exhibiciones de la historia de la NBA defensivas. Cómo seca a Mark Jackson. Aquellos Pacers, que era un equipo tremendo con Larry Bird de entrenador, que puso contra las cuerdas a los Bulls de Chicago, y para mí esa obra maestra de Phil Jackson de poner a Pippen a defender a Mark Jackson, eso provoca que Jackson directamente se quede el hombre, pues claro, viendo ahí a ese tío defendiendo con esos brazos tan largos, con esas piernas tan rápidas, con esa mirada, que siempre estos tíos ya podían haber ganado 15 anillos seguidos, que ellos, la mirada, el hambre,
lo tenían siempre. Es que era algo tremendo. Los Bulls aquellos eran realmente espectaculares, ¿no? Yo creo que los Bulls, si los dividimos en dos, los anillos del 91, 92, 93 y los anillos del segundo three-peat, 96, 97, 98, para mí el equipo más asesino es el del segundo three-peat. Para mí ese equipo era, ya con Dennis Rodman además, eso era tremendo. O sea, eso, y ahora cuando estoy leyendo muchos tweets y muchas opiniones de muchos periodistas que dicen que los Clippers van a ser el mejor equipo defensivo de la historia, pues ojalá. Yo es que soy de los que opina que ojalá. Porque a mí todo lo que sea ponerme delante de un partido y disfrutarlo, yo lo gozo, no sabéis cuánto. Entonces, ojalá que lo vea. Pero a mí, aquellos Bulls, sinceramente, me parecían que han sido el equipo que, teniéndolo todo, seguía teniendo hambre. Y al final, pues bueno. En el año, cuando se retira Jordan, los 2 años que se retira Jordan, Pippen consigue ser MVP de un All-Star, el All-Star del año 94, además con aquellas zapatillas rojas. Fijaos lo que nos llamaba la atención en la época, unas zapatillas rojas. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Verdad? ¿Cómo hemos cambiado? Ahora eso, pues no le llamaría la atención a nadie, ¿no? Scottie Pippen lleva a los Bulls hasta un magnífico Scottie Pippen, un magnífico Las Grant, todo hay que decirlo. Llegan a semifinales contra los Knicks, equipo al que habían derrotado en 91, 92 y 93. Y ahí, tras una decisión muy polémica en una personal a Hubert Davis, pues una decisión que luego se vio que claramente la personal no había sido, o que había sido en zona de 2 puntos y la pitaron de 3. No recuerdo exactamente cuál fue la jugada, pero fue una jugada muy polémica con Hubert Davis de por medio y los Bulls pues se quedaron eliminados en 6 partidos y por fin los Knicks los eliminaron. Al año siguiente ya parece que la situación en Chicago en la temporada 94-95, ya estamos hablando ahora de los 2 años de retiro de Jordan, la temporada 94-95 ya empieza con muchísimos problemas. Pippen ya parece que no soporta la situación. Estamos hablando de Scottie Pippen, que sin duda era el segundo mejor jugador de la plantilla y en este momento era el mejor, en este momento era la estrella. Ya en el año 94, digamos que sufre ahí una afrenta, por así decir, de Phil Jackson, que le da un último tiro en la eliminatoria contra los Knicks a Tony Kukoc, que Tony Kukoc anota esa canasta, y Pippen pues se lo toma mal y no sale con el resto de compañeros. Y en el año 94, pues Scottie Pippen está metido en todo tipo de rumores de traspaso, porque Jerry Krause se lo quiere quitar de encima. Pippen era el sexto o séptimo jugador de la plantilla que más ganaba, o sea, fijaos de lo que estamos hablando, cuando era claramente la estrella en ese momento. Y hay un traspaso que está a punto de hacerse por Shawn Kemp, pero que parece que se para al final por Seattle. Hubo una historia ahí de gente llamando a la radio, una historia un poco rocambolesca, ¿no? Yo hablo de memoria siempre y hablo de, quiero recordar que la gente empezó a llamar a una emisora de Seattle para que no se hiciera ese cambio y tal, en fin. El caso es que al final Pippen pues hacía continuamente llamamientos a la cámara, cuando le enfocaba la cámara en los partidos, levantaba a Pippen sus zapatillas, que eran unas Air Jordan, pidiendo que Michael volviera. Y Michael volvió. Y Michael volvió en aquel partido contra los Pacers. Y recordaré aquel partido lo retransmitió la 2 de Televisión Española. Y recuerdo la narración de Ramón Trecet comentando qué ganas tenía de decirlo. El balón lo lleva a Pippen, a su derecha Michael Jordan. Aquella retransmisión fue espectacular. Y la siguiente, que fue un partido contra los Knicks. El balón lo lleva a Pippen, a su derecha Michael Jordan. Esas eran las palabras. Ese era uno de los momentos que nos ponía todos los pelos de punta. Ya podía ser del equipo que fuera, que Jordan y Pippen eran Jordan y Pippen, ¿eh? Eran zipizape, eran lo que queráis. Y luego pues llega el segundo three-peat de los Bulls. En ese segundo three-peat de los Bulls, donde los Bulls incorporan a Dennis Rodman, que ya les convertía en una defensa absolutamente mítica, y donde pues hay un momento clave, que es esa final del año 97, esa final con la canasta de Michael Jordan, en aquel triple cuando él tenía fiebre, y Scottie Pippen cuando un Jordan ya exhausto al final del partido
Scottie Pippen le agarra, le abraza y le acompaña al, al banquillo. Y ya hemos puesto en Twitter la frase, ¿no?, de que definiría ese momento, ¿no? Sabes que de querer lo haremos juntos, ¿no? Y efectivamente, del primer three-peat y el segundo three-peat solo quedan Jordan y Pippen juntos, y Phil Jackson, por supuesto, como entrenador. El resto de jugadores eran todos distintos. O sea que podríamos decir que Jordan y Pippen ganan el anillo en los 3 primeros anillos seguidos y luego ganan otros 3 con compañeros totalmente distintos. La temporada 97-98 hay un lío ya tremendo, ya la situación es insostenible, ya durante toda la temporada Pippen ya declara que él no va a seguir, que se va a marchar de los Bulls, que no va a aguantar más la situación del salario que tiene y las humillaciones de Reinsdorf y de Kraus. Y tras esa temporada y conseguir el título, pues Pippen decide marcharse como agente libre, mientras que por su parte Jordan se retira. ¿Por quién ficha a Pippen? Pues bueno, en un verano complicado. Luego, por cierto, leeré un tweet de un amigo de Twitter. Ya sabéis que estamos con el especial de Scottie Pippen en Twitter y nos han dejado varios mensajes. Gente, pues mensajes sobre Scottie Pippen. Hay un mensaje de Phoenix que nos cuenta una historia de un partido de verano en el que vino una selección, creo que era de Nike. Estaba Pippen liderando ese equipo, estaba también Derek Fisher. No recuerdo qué más jugadores vinieron de Estados Unidos. Recuerdo que en el Barcelona estaba Goldwire, por ejemplo, no sé si recuerdo. Y cuenta Phoenix en este tweet cómo pues pudo ver a Pippen y saludarlo y tal. Lo cual, claro, imaginaos, para alguien que sería fan de Pippen en ese momento, vamos, absolutamente inolvidable, ¿no? Entonces, Pippen en ese verano, pues viene aquí a hacer este bolo con, con el equipo americano en el que se enfrentan al Barcelona y ficha por Houston Rockets. Houston Rockets se acaba de retirar Clyde Drexler, pero contaban en su plantilla con Charles Barkley y Hakeem Olajuwon. O sea que evidentemente, claro, añadir a Pippen ahí daba la sensación de que Houston automáticamente se convertiría en un claro candidato al título, ¿no? Además, Pippen, claro, llegaba a un equipo de veteranos donde él era otro veterano que venía de haber dominado la NBA con los Bulls y de ser un jugador, además, buen defensor, buen atacante y ganador, sobre todo, ¿no? Houston ya se sitúa como uno de los claros favoritos, pero aquí, en esta temporada del lockout, recordemos que fue la temporada del lockout, recordaréis todos cómo lo vivimos aquello, ¿no? Que hasta Reyes, creo que fue del 99, no empezó la temporada. Eh, Esa temporada parece ser que fue bastante tumultuosa, bastante escandalosa para Houston. Parece que hubo muchos problemas. Y esa temporada pues no acabó bien. Houston acabó cayendo en primera ronda de playoff contra los Lakers por 3-1. Unos Lakers que se habían reforzado con Dennis Rodman, por cierto, y que contaban con Shaquille O'Neal, con Kobe Bryant. Derek Harper estaba en aquellos Lakers, el veteranísimo Derek Harper, ex de Dallas y de Knicks. Y, y el señor Pippen pues jugó muy bien en estos Rockets, pero Houston cayó contra los Lakers por 3-1. Pippen se enfadó muchísimo, porque Pippen, la verdad que daba la sensación, viendo a estos Rockets, de que Pippen, el tío, se dejaba los cuernos en la cancha. O sea, le veías como que él iba a una velocidad y sus compañeros iban a otra. Destacaron en esta temporada en Houston 2 novatos, Cutiro Mobley y Michael Dickerson, Fumanchu Dickerson, como le llamaba el gran Andrés Montes. Destacaron muchísimo, pero daba la sensación como que Barkley y Olajuwon se dejaban un poco ir, ¿no? Y esto se confirmó cuando Pippen dijo que se quería marchar, que no quería seguir en Houston, porque, lo dijo además de forma literal, Barkley y Olajuwon eran unos vagos, no que no les gustaba entrenar y bueno, pues parece que les gustaba comer patatas fritas y mil historias, ¿no? Eso es lo que yo leí publicado en su momento y lo que también creo que se comentó en la época, ¿no? Pippen abandona Houston y llega a un equipazo que era Portland Trail Blazers. Temporada 99-2000. Portland Trail Blazers que ya contaba con Rasheed Wallace, con Arvidas Sabonis, con Damon Studamayer, con Bonzi Wells, de todo.
Pues Portland, además, se reforzó este año, creo que llegó este año Steve Smith, Detlef Schrempf y Scottie Pippen. O sea, fijaos el equipo absolutamente espectacular, ¿eh? Damon Studamayer, Scottie Pippen, Detlef Schrempf, Steve Smith, el Sabonis, Stacey Ogmon en el banquillo, Rashid Wallace, yo que sé lo que tenían, de todo. Y a este equipo Phil Jackson que firmó por los Lakers ese verano, pues Phil Jackson lo bautizó como el mejor equipo que el dinero puede pagar. El mejor equipo que el dinero puede pagar. Pues Portland, claro, era el clarísimo favorito ese año al título. Es que parecía un equipo absolutamente imbatible. ¿Quién va a ganar a estos Blazers? Con Pippen ahí liderando. Pippen estaba encantado, porque además estamos en una situación similar a la de Houston, pero distinta. Similar en el sentido de que daba la sensación de que la pieza de Pippen pues era la pieza que faltaba aquí, mientras que eran jugadores, por ejemplo en Houston eran jugadores veteranos y tal, y a lo mejor alguno ya de vuelta de todo, como la Yuwon, mientras que aquí llegaba Portland un equipo veterano, pero también joven, y sobre todo con hambre. Estos Blazers llevaban 20 años, bueno, 10 años sin haber llegado a una final. Bueno, habían llegado a la del 92, pero vamos, llevaban muchos años jugando playoff, teniendo muy buenas plantillas había tenido Portland, pero no acababan de dar el salto. Y este año, con la llegada de Pippen, claro, de Pippen, de Srem, de toda esta gente, parecía que el equipo pues iba a ser prácticamente imparable, ¿no? Imbatible. Y yo recuerdo, la temporada fue magnífica de Portland, pero recuerdo esa final de conferencia contra los Lakers, esa final de conferencia y sobre todo ese último cuarto, que es absolutamente, ¿cómo deciros? Yo que nunca he sido muy simpatizante de los Lakers, me acuerdo que, vamos, o sea, me cabré de una manera tremenda porque al final del tercer cuarto creo que ganaba de 16 puntos Portland. Creo que Portland ganaba de 16 al final del tercer cuarto. Y en el último cuarto entra en barrena Portland. Pippen, que había estado... Pippen lo cierto es que en esta serie había tenido problemas defensivos contra Kobe Bryant, porque Kobe Bryant, claro, estamos hablando de un chaval que en ese momento tenía 21 años, pues imaginaos, ¿no? Y Pippen tuvo problemas en esta serie contra Bryant defensivos, pero sobre todo para mí fue clave en este último partido, en este último cuarto, es que estamos hablando de un cuarto prácticamente, la cantidad de balones a Rashid Wallace fallando una y otra vez, porque le hacían 2 contra 1, le hacían tal, y no hubo solución por parte de los Blazers, no sé si era Dan Levy, el entrenador de Portland en ese momento, y no había solución, no había manera de resolver aquello, balones continuamente a Rashid Wallace al poste, o bien lo perdía, o bien tiraba mal, parece como que se escondió ahí todo el mundo, y es una pena ese equipo de Portland que realmente era el favorito, yo creo, para ganar el título, pues al final se quedó en la final de conferencia, y yo creo que ahí un poco se quedó ya la carrera de Scottie Pippen, ¿no? Porque Scottie Pippen juega hasta la temporada 2003-2004, donde vuelve a Chicago y donde se retira en Chicago, pero yo tengo la sensación de que aquí, en esta temporada 99-2000, donde Pippen creo que tenía 33 años, pues un poco la sensación de esos veteranos de Portland es que se había terminado. O sea, aquel equipo quedó ya destrozado. Aquel equipo, el mejor equipo que el dinero puede pagar, como dijo Phil Jackson, pues aquel equipo se quedó en una temporada y desapareció. Aquel equipo ya luego pues le costaba llegar a playoff o llegaba y caía en primera ronda, en fin. Y ahí quedó un poco la carrera de este jugadorazo de Scottie Pippen, un auténtico crack, un fenómeno, uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA. Además, campeón olímpico en el 92 y en el 96, formó parte, evidentemente, de aquel Dream Team, para mí con toda justicia, porque yo insisto, pocos jugadores he visto yo del talento de Scottie Pippen. ¿Qué hubiera sido Scottie Pippen hoy? Podéis mirar en Cinebasket, en Twitter, hay una encuesta en la que hubo creo que más de 200 o 300, más de 300 votos
Y en esa encuesta pues podéis ver el resultado, lo que opinaba la gente, si Pippen hoy sería un jugador dominante, si sería un escudero, si sería lo que sería. Para mí ha sido uno de los mayores disfrutes que he tenido en una cancha de baloncesto. Pippen era una gozada verlo, era de esos jugadores que más daba a ver, porque era un auténtico crack, y además, pues, yo creo que sobre todo, pues tenía una capacidad, yo creo, muy interesante, y es que Pippen era un tío ganador, pero que además era un tío muy esforzado en la cancha, ¿eh? Porque, ya digo, defender a bases pequeñitos, los bases pequeñitos se lo hacían pasar muy mal a Chicago, pero a Pippen se lo hacía pasar mal a ellos, ¿eh? Porque les tapaba, vamos, se hacía de noche cuando Pippen se ponía delante. Así que, nada, esto ha sido hablar un poco pues, de lo que fue en sus años en los Bulls, de lo que fue un poco para mí Scottie Pippen, para mi amigo hermano Miguel Gutiérrez, que ya sabéis que es la otra parte de Cine y Básquet, pues yo creo que posiblemente junto a Jordan sea su jugador favorito de toda la historia. Él es el que ha preparado además estos vídeos tan fantásticos que habéis podido ver en Twitter y estas encuestas y estas historias. Y él, la verdad que es un jugador al que admira mucho y evidentemente pues yo creo que es justo. Y sobre todo es justo hablar de Pippen, porque cuando se habla de Pippen igual siempre queda eso que hemos comentado al principio, ¿no? No, es que jugaba al lado de Jordan y tal. Bueno, Pippen era buenísimo, ¿eh? Pippen para mí hubiera destacado, hubiera sido primera espada en otro equipo. O sea, no tengo ninguna duda, ¿eh? Para mí un jugador absolutamente maravilloso. Pues si queréis vamos a leer algunos mensajes que nos mandasteis a Twitter. Por ejemplo, Víctor de Vicente nos comentó, para mí fue el LeBron de esa época, un jugador que podía jugar en más posiciones con total efectividad, un 2-3 rapidísimo, gran dribbling, buen tiro, buen reboteador y excelente defensa, y que estuvo en el equipo del Dream Team, y que estuviera en el equipo del Dream Team no era casualidad. Efectivamente, Víctor, totalmente de acuerdo contigo. Fénix, que ya os he comentado antes, que nos contó esta historia, aparte de sus asistencias, sus mates y su defensa estratosférica, recuerdo con cariño su relación con Jordan, por la amistad tan auténtica, cómo salió abrazado a él en el famoso partido con fiebre o cómo se tiraban el champán mutuamente encima tras cada campeonato. Gigantes, nos dice Fénix, que pues efectivamente la pareja era Oliver y Benji o yo que sé, Zipi Zape, yo que sé, estos eran Da Vinci y Miguel Ángel, o yo que sé, o sea, era algo... Fénix nos cuenta aquí que en 1999 Pippen vino a España a jugar contra el Barcelona en su centenario y hasta allí me desplacé solo para verle, aunque al día siguiente tenía un examen a las 9:30 de bus por la noche y llegué solo 2 horas antes de que empezara sin dormir. Vaya. Pippen está entre mis 5 jugadores favoritos de todos los tiempos. Su versatilidad y su generosidad son de lo mejor que ha visto el baloncesto nunca. Pocas estrellas de su talla aguantarían ser el número 2 toda la vida, pero él de verdad entendía que lo que significa ser un equipo. Nos cuenta aquí el amigo Fénix. El amigo o la amiga, no sé. No sé. Y bueno, pues tenemos también de Descolgados del Aro, que nos dijo, tuvo la ocasión de ser un líder, pero no llegó a ese nivel. Pasará a la historia como uno de los mejores escuderos del baloncesto, si no es el mejor ya. Es el rol que deberían imitar gente como Jimmy Butler, Kyrie Irving, Russell Westbrook, etcétera. Muy de acuerdo con vosotros, Descolgados del Aro. Muy, muy de acuerdo. O sea, creo que vamos, tiene... Hay jugadores que deberían de asumir ese papel, ¿no? Westbrook yo creo que sería un excelente segundo espada. Y Alfonso José nos dice, fantástico jugador, gocé mientras le vi. Bueno, pues este ha sido un poco el audio hablando de Scottie Pippen. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en Cinebasket en Twitter nos podéis seguir. Yo soy Igor Birkic y ya sabéis la cuenta de basketcine, @basketcine o Cinebasket, ponéis Cinebasket y ahí estamos. Ahí hablamos de baloncesto, hablamos de cine, hablamos de lo que queráis. Este mes dedicado a Scottie Pippen en el blog, en el canal de Twitter y aquí en YouTube y en el canal. Y el mes de septiembre, sorpresa, pero algo tiene que ver con el western, ¿eh? Algo de western creo que va a haber. Así que nada, esto ha sido todo. Un saludo y muchísimas gracias.